Bienvenidos a un nuevo episodio de Rabiosa Medea, un podcast de análisis político independiente desde Puerto Rico, las izquierdas, el feminismo de la abolición y la esperanza radical. Soy Mariana Iriarte Mastronardo, productora y anfitriona de este espacio que se gesta sin recursos, pero con mucha intención para practicar el mundo en el que merecemos vivir. Este proyecto es un proyecto totalmente autogestionado y voluntario, así que cada like, cada suscripción, cada share y cada estrellita cuenta. Recuerda que nos encuentras y escuchas en tu plataforma de podcast favorita, incluyendo YouTube. No olvides compartirlo. Hoy, y ante las elecciones del 5 de noviembre de 2024 en Puerto Rico, hablamos de propuestas. ¿Qué significan y hacia dónde vamos? En principio sería un episodio único, pero por decisión editorial lo dividiremos en 4 entregas. Así que esta es la primera entrega de ese tercer episodio. Ponte cómodo, busca tu forma preferida para atender la ansiedad y los nervios y vamos pa' encima. Temporada 2, episodio 3, primera parte, Proyecto Dignidad. Antes de comenzar a comentar las propuestas de Proyecto Dignidad, quiero dejar claro algo. Cuando los analistas dicen las canto como las veo, como si eso fuera garantía de objetividad o neutralidad, hay que tener claro que las miradas siempre son subjetivas. Todos somos quienes somos porque nos forman nuestro contexto, historia, valores, privilegios, recursos, prejuicios, entre otras cosas. Todos tenemos una perspectiva y ninguna es neutral. Así que este análisis es un análisis, como te cuento en la intro de este podcast, desde Puerto Rico, las izquierdas, el feminismo de la abolición y la esperanza radical. Hoy, dentro del abolicionismo, hay 2 perspectivas principales de cómo relacionarse con el Estado. Existen compañeros que entienden que se debe tomar control del Estado para transformar sus instituciones con un enfoque socialista o crear condiciones para que gradualmente el Estado capitalista se mueva a otra forma de gobierno. Y otros, como yo, que entendemos que el Estado es el principal problema y que se debe desmantelar inmediatamente. Sin embargo, ante la ofensiva de la derecha de tomarlo todo, seguir cerrando y privatizando nuestras escuelas, limitar o prohibir el aborto, ir en contra de lo público en general y en contra de los derechos de las personas trabajadoras y comunidades vulnerabilizadas, entre otros ataques, es importante hablar de lo que proponen, independientemente de si vas a votar o no. Este episodio no es una discusión de si debe tomarse o desmantelarse el Estado. Es una discusión de las propuestas pensando si nos acercan al horizonte abolicionista, feminista, igualitario, liberador y poscapitalista. Y me parece importante que tú, que sacaste tiempo para escucharme, lo sepas. Vamos para encima. Yo estoy a favor que decidan con su cuerpo. Yo estoy a favor que tú decidas por tu cuerpo y yo decida por mi cuerpo. Y si alguien se quiere quitar un riñón, pues se le quitó el riñón y el pulmón. Eso yo no me meto en eso. Eso es allá ellos, cada cual. Pero eso que está ahí no es su cuerpo. Ese es otro ser. Eso no es una maldición. Eso va a ser una bendición para tu vida. Hoy hablamos de Proyecto Dignidad. Quiero comenzar por lo obvio. Cuando Proyecto Dignidad habla de libertad, lo hace desde la apropiación del Partido Republicano de ese término. Libertad de mercado y libertad individual, siempre y cuando esa libertad individual no se relacione con los úteros o con las personas que crían para tomar decisiones sobre el cuidado médico de su prole, incluyendo bloqueadores de pubertad para adolescentes trans, pero también la libertad para respetar, apoyar y acompañar la identidad de género de las infancias y adolescencias, aun cuando no incluyan terapias de afirmación de género. Estos asuntos no están incluidos dentro de la concepción de libertad del Proyecto Dignidad. Al contrario, pero vayamos a ver sus propuestas. Proyecto Dignidad es el único partido que cree en la mínima intervención del gobierno para promover la libertad económica. Promueve las libertades individuales. Lo que no vamos a respetar es que sexualicen a nuestros niños desde 6, 7 años, donde luego le hacen un aborto y parecería como un negocio. O si no, hormonizarlos y luego
mutilarlos en estas atrocidades donde ellos se confunden y pierden hasta la fertilidad, luego teniendo que tomar otros medicamentos. En su plan de gobierno Puerto Rico, Tierras de Oportunidades, de 127 páginas, no debería extrañarnos que dominen el rechazo a la perspectiva de género en el currículo escolar, proteger, así entre comillas, el deporte femenino, recurrir al sexo biológico, así entre comillas, como criterio para el uso de baños públicos y la privación de la libertad en el sistema carcelario, como si eso del sexo biológico, así entre comillas, fuera tan fácil de determinar categóricamente. Tampoco debería extrañarte que propongan la prohibición de bloqueadores hormonales en personas menores, la derogación de la Orden Ejecutiva 2019-016, que prohíbe las terapias de conversión o reparativas para cambiar la orientación sexual o identidad de género de menores de edad. Proponen prohibir cirugías de reafirmación de género que califican como mutilantes y que actualmente en Puerto Rico no se llevan a cabo en menores de edad. Y se enfocan en el desarrollo natural, así, entre comillas, de las infancias y adolescencias. Estas políticas de prohibiciones también afectarán la libertad de expresión y asociación, prohibiendo espectáculos que definan como obscenos en áreas públicas porque los consideran una modalidad de pornografía. Son las mismas que han dañado propiedad pública y privada a mansalva en un sinnúmero de ocasiones, en violación de los artículos 98 y 99, daño y daño agravado del Código Penal, y han realizado actos obscenos al aire libre en presencia de menores, en violación de los artículos 136, exposiciones obscenas, y 145, espectáculos obscenos. Esta prohibición incluiría espectáculos privados y el cine, con algún tipo de clasificación obligatoria. Por si no lo sabías, ahora mismo la clasificación por audiencia la establece la Motion Picture Association, pero no son obligatorias, aunque la mayoría de los cines no proyectan películas no clasificadas. ¿Te imaginas a Lizzie Burgos clasificando las pelis? Uy. Bueno, nada, sigamos. En cuanto a la violencia de género, tampoco nos debe sorprender que precisamente en la sección dedicada a los asuntos de la mujer, así en singular, se invisibilice la dimensión de género y se hable de violencia general. Dicen que el enfoque para enfrentar la violencia será libre de ideologías, así, entre comillas, basada en valores sociales universales a través de modelos que cuenten con evidencia científica robusta. Me imagino que eso que llaman no ideología es la perspectiva del hombre blanco, de clase media alta, heterosexual, neuro y físicamente típico, casado y que dice que es monógamo. Digo, porque una mentira sostenida es que eso, la perspectiva y los valores universales son justamente universales o neutrales. Dale, Karen, que esa narrativa ya se superó hace más de un siglo. Pero tienen razón cuando establecen que la violencia es un asunto complejo y multifactorial. Sin embargo, no reconocen en ninguna parte el agente principal de violencia, el Estado, e invisibilizan que el género es uno de esos factores que sostiene un sistema violento y desigual. Mientras invisibilizan eso, concluyen que una buena medida para atender la explotación de las mujeres es una campaña dirigida a visibilizar los efectos nocivos del consumo de pornografía. Y escucha acá, visual y auditiva. Así que ya sabes, nada andar escuchando sonidos prohibidos y menos aún andar de mirón, mirona o mirone. Entre los factores que promueven la violencia contra las mujeres identifican el uso y abuso de sustancias, la salud mental, la pornografía de nuevo, la baja escolaridad, como si no hubiera hombres con doctorado que son violentos con las mujeres, los juegos de azar y el desempleo. Y entre sus propuestas para atenderlos proponen reformar la OPM, dar cursos de administración de finanzas, ahorro y de compra y mantenimiento de vivienda. También prometen asegurar acceso al crédito para emprendedoras, también entre comillas, programas de capacitación y apoyo. Otra cosa interesante en este programa es que mientras se busca restringir el aborto, se promueve la adopción y la entrega voluntaria de criaturas. Así que mientras el aborto se restringe, se promueven esos programas para que madres adolescentes lleven a término un embarazo, lo deseen o no. ¿Qué más se va a inventar? Que puedo predecir el futuro, que tengo superpoderes, que puedo volar.
Dicen que asignarían recursos económicos a ONG como Hope, dedicadas a engañar mujeres que buscan información o servicios para terminar un embarazo, y del cual hace unas semanas el Centro de Periodismo Investigativo junto con la Unidad Especializada de Género de Todas hicieron un extenso reportaje. En cuanto a seguridad, como el resto de los partidos, propone eliminar la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública, pero crean un Departamento de Seguridad Civil para agrupar bomberos, manejos de emergencia y emergencias médicas. Dicen que el 911 esté bajo la policía y el ñe vuelva al Departamento de Justicia. Yo todavía quisiera saber qué hace el ñe, pero bueno. Prometen mejorar las condiciones laborales de la policía, integrar los policías municipales con los policías estatales e involucrar la comunidad en iniciativas de seguridad y prevención. En cuanto a educación, además de la trillada propuesta de eliminar la partidocracia, la corrupción y el clientelismo político y reforzar la enseñanza del inglés, proponen apoyar el concepto de escuelas charter, escuelas alianza y vales educativos o incentivos económicos para educación privada. Por otro lado, en cuanto a la educación especial, el programa de gobierno parte de la premisa que actualmente los diagnósticos son erróneos, aunque proponen luego el fortalecimiento del sistema de educación especial. Por último, consono con su filosofía de libre mercado, proponen integrar un currículo de empresarismo. Nada de perspectiva de género porque es una ideología, pero sí reforzar el modelo capitalista porque la explotación es natural y qué mejor que explotarte emprendiendo y creyendo que te vas a hacer millo. Obviamente, cuando estamos hablando de la mujer, estamos hablando de la mujer biológica, que, ¿verdad? Obviamente tiene unas características biológicas, físicas, que no comparan con un hombre. Proyecto Dignidad no tiene absolutamente ni una sola propuesta que atienda las preocupaciones y vulnerabilizaciones de las comunidades y personas racializadas, ni tampoco que propongan mejorar sus condiciones de vida y calidad de vida. Nada, que eso de la raza es una ideología, igual que el género. Y a los trabajadores les digo, necesitamos más empresarios buenos. La liberalización del mercado junto a la restricción de derechos ha sido una de las principales narrativas del Proyecto Dignidad. Una de sus propuestas es oponerse a la implementación en Puerto Rico del impuesto mínimo global porque reduciría de 4% a 15% la tasa impositiva de las corporaciones extranjeras. Actualmente, las multinacionales y corporaciones foráneas tributan una tasa del 2.43%, según un informe de Espacios Abiertos. Proyecto Dignidad reconoce que si Puerto Rico no adopta el impuesto mínimo global, otras jurisdicciones podrán reclamar esos ingresos y considera que eso sería nocivo para la isla. Es que nosotros tenemos muchas desventajas competitivas, dicen. ¿Cuáles? El costo de mano de obra, ya sabes, aquí los salarios están por las nubes, los desafíos geográficos, porque como sabemos no es fácil la vida en el trópico, la crisis fiscal, la infraestructura deteriorada, la burocracia, a pesar de que despedimos 30.000 trabajadores y trabajadoras del sector público en el 2010, la competencia global y los desafíos sociales. ¿Qué proponen? Que se desarrollen nuevas estrategias para atraer y retener la inversión extranjera, pero además abordar las desventajas competitivas. No sé si estás al tanto, pero eso que llaman unas desventajas competitivas es tu salario y derechos laborales. Otras propuestas relacionadas al libre mercado son la ya conocida simplificación del proceso de permisos de uso construcción, eliminar la necesidad de renovar permisos mientras no se cambie el uso del negocio, agilizar el registro de la propiedad, buscar aumentos de los ingresos mínimos individuales para que las personas puedan trabajar sin perder los beneficios del PAM, reducir impuestos priorizando el impuesto a las ventas y la construcción de viviendas de interés social en terrenos gubernamentales, pero
con participación de inversionistas, porque claro, hay que hacerle el negocio a los amigos que nos apoyan. Proyecto Dignidad es el único partido que cree en la mínima intervención del gobierno para promover la libertad económica. Aunque enredado, algo debes tener claro. Estas medidas no priorizan el bienestar de las comunidades y personas más vulnerabilizadas, ni abordan las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad. Como pudiste escuchar, se enfocan en modificar la estructura para atraer y beneficiar a industrias extranjeras por encima de nuestro bienestar. Y ahora te pregunto, ¿cómo la implementación de nuevas estrategias, whatever that means, y abordar las desventajas competitivas se traducen en mejoras tangibles en la vida de las personas, especialmente las más vulnerabilizadas? ¿Cómo garantizamos que la agilización de permisos de uso y construcción, como también la eliminación del requisito de renovación, únicamente beneficie a empresas y desarrolladores a costa de la protección de nuestro ambiente, recursos naturales o la permanencia y seguridad de nuestras comunidades? ¿Qué hará Proyecto Dignidad para garantizar que las corporaciones extranjeras contribuyan al desarrollo social y económico de la isla? También escuchaste que proponen aumentar los ingresos mínimos para que las personas que trabajan no pierdan los beneficios del PAM, pero no dicen cómo lograrán eso. Aunque Puerto Rico establece los criterios de elegibilidad para poder participar del programa, estos fondos federales se asignan en bloque y son fijos. Es decir, están limitados al monto de la subvención y no pueden expandirse o contraerse según la necesidad. Aumentar los ingresos mínimos de los participantes sin aumentar los fondos o transicionar a SNAP, que es una discusión que se ha tenido y que Estados Unidos se ha negado a incorporar a Puerto Rico, conllevaría una reducción de las familias participantes de la asistencia que actualmente reciben. Así que no tenemos idea, porque no lo dicen, sobre cómo implementarían esta propuesta. Estableciendo un programa con fondos locales, ¿de dónde saldrían esos fondos? ¿De los beneficios que tienen las corporaciones extranjeras y multinacionales? ¿Cómo lo atenderían ante la Junta? ¿Reducirían los ya reducidos beneficios de las familias que participan en el programa de asistencia nutricional actualmente? Pues nada de esto te lo cuentan. También proponen construcción de vivienda para la clase media y media baja, es decir, la gente que aunque trabaja, como tú y como yo, su salario es uno de subsistencia. La mayoría de nosotros, para ser específica. Claro está, vivienda privada en terrenos públicos, pero con inversionistas privados. Más que un apoyo a estas familias, pareciera ser un apoyo a los desarrolladores que aprovecharán de un patrimonio público para construir vivienda privada y así generar ganancias a través de ventas por encima del costo. Porque para eso es el capitalismo, ¿no? Para ganar dinerito, no para asegurar vivienda asequible. La cosa sería diferente, en cambio, si se construyera vivienda en terrenos públicos, pero para beneficio público con alquileres o ventas al costo. Hoy sabemos que hay inventario disponible en Puerto Rico y también una gran necesidad de rehabilitar viviendas y edificios existentes que podrían convertirse en vivienda de interés social. Sin embargo, esta alternativa parece no considerarse. Eso de andar expropiando y rehabilitando edificios y estructuras abandonadas es muy comunista. Mejor se lo dejamos a los especuladores inmobiliarios que esperan con ansias que el Estado abandone las comunidades urbanas para luego comprarlas a precio de pescado bombao. Tampoco establece un enfoque integral para la reducción de la pobreza. Bajar el IVU está bien, pero sin embargo eso no atiende las causas estructurales de la pobreza. De hecho, sabemos que las legisladoras de Proyecto Dignidad se han opuesto a proyectos que benefician a la clase trabajadora como el aumento del salario mínimo, o enseñar en las escuelas sobre el derecho a la huelga y los beneficios de las uniones de trabajadores y trabajadoras. Ya, empresarismo sí, pero sindicatos no. No vayan a pensar que en ese programa hay ideología, no, nada que ver. Es completamente libre de ideologías y absolutamente neutral. Como te conté hace un rato, en el plan de gobierno de Proyecto Dignidad, libertad,
así, entre comillas, se refiere únicamente a la libertad del mercado. Pero en cuanto a las libertades individuales, su mirada es selectiva y excluyente. Por un lado, busca proteger a la mujer de maltrato del hombre, pero incluye a las mujeres trans, biológicamente hombres. Ignoran las dimensiones colectivas de la libertad que atienden derechos fundamentales como el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a la salud, el derecho a llevar a cabo un proyecto de vida, el derecho de manifestar libremente nuestra identidad y expresión de género, como así también la orientación sexual, el derecho a la vivienda, el derecho a una educación inclusiva. Pasa por alto que la libertad, entendida como liberación de opresiones, debe de garantizar los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas que están en situaciones de vulnerabilización, como pueden estar las infancias y adolescencias trans, que en muchas ocasiones enfrentan el rechazo de sus familias. El rechazo a las perspectivas de género que identifican como una ideología. A través de toda la orden nos habla de la palabra género y obviamente nos levanta la interrogante de cuando decimos género, género no es mujer. Limita la educación inclusiva y el reconocimiento y la aceptación de la diversidad. Aunque por sí sola podríamos decir que no reduce la violencia, una educación integral y con perspectiva de género sí puede modificar estereotipos y construcciones de género que luego se convierten en factores que exacerban la violencia contra las mujeres, las personas feminizadas y las personas con orientaciones sexo-género marginalizadas. Si usted tiene una pareja trans donde ahora el hombre antes era mujer y donde la mujer antes era hombre, y surge un episodio de violencia entre estas dos personas trans, la mujer trans le va a dar al hombre trans, no le va a dar como mujer trans, le va a dar como hombre que es. A esto se le suma que prohibir los bloqueadores hormonales y las terapias de afirmación de género por un lado, y permitir las terapias de conversión por otro, representa un grave retroceso en términos de derechos humanos. Como te conté anteriormente, lamentablemente, muchas veces la familia es la primera institución que rechaza y margina a las infancias y adolescencias que no se ajustan a la heteronorma. Por eso, en lugar de darle el poder a las familias para controlar o imponer una orientación sexual o identidad de género, el Estado debe garantizar que todas las personas, sobre todo las infancias y adolescencias, tengan acceso a la salud y al bienestar integral que respeten sus identidades y las decisiones sobre sus cuerpos. También te conté cómo se proponen restringir la libertad de expresión en espacios públicos y la restricción de espacios privados, lo que sin duda atenta contra el desarrollo y fortalecimiento de la democracia. Hace un rato te comentaba lo peligroso que puede ser invisibilizar la dimensión de género de la violencia y no reconocer el papel del Estado como perpetuador. No se puede atender la violencia sin reconocer y transformar sus raíces estructurales. Una de ellas es el sistema, así, con C, es decir, un sistema que privilegia lo masculino, la heterosexualidad y las identidades de géneros binarias basados en la genitalia, sobre todas las formas de existencia. Por ejemplo, una forma de violencia que el Estado ejerce sobre las personas con la capacidad de gestar es la restricción de los derechos reproductivos, incluyendo la prohibición y la limitación del derecho al aborto. El énfasis del Proyecto Dignidad en promover, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, apoyo a madres adolescentes para que lleven a término un embarazo y no ofrecerles para terminarlo si así lo desean, fuerza a las personas gestantes a tomar decisiones que no desean y viola la autonomía y los derechos sexuales y reproductivos de ellas, especialmente de las niñas y adolescentes que dependen de sus familias para buscar servicios médicos o la terminación de un embarazo. Sin contar que sabemos que estos apoyos que ofrecen los sectores conservadores rara vez se materializan, porque les interesa la alegada vida intrauterina, pero una vez sale del útero, las personas quedan libradas a su suerte. Lo sabemos porque lo vivimos, o vemos que lo viven las mujeres que están alrededor nuestro. Algo similar sucede con la preocupación sobre las agresiones sexuales. Curiosamente, como escuchaste,
Proponen educar sobre los alegados efectos nocivos de la pornografía, pero no incluyen un programa de educación sexual que está más que probado, ayuda a prevenir e identificar las agresiones sexuales tanto en infancias como en adolescencias. Las candidatas y candidatos de Proyecto Dignidad no pierden la oportunidad de presentarse como un partido conservador. Javier Jiménez, candidato a la gobernación y desafecto reciente del PNP, no dudó en enfrentar a su entonces partido en cuanto a los mandatos obligatorios de vacunación y uso de mascarillas durante la pandemia. Denunció que el PNP se había alejado de sus postulados, que había fomentado un gobierno grande y burocrático, y la violación de derechos civiles y el inversionismo político. Sin embargo, cuando renunció en 2023, Javier Jiménez estaba cumpliendo su 5º mandato. Tardó un ratito en darse cuenta, ¿no? También dijo que el PNP ya despreciaba el derecho a la vida, haciendo referencia a su férrea oposición a que las personas con útero podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos. Yo estoy a favor que decidan con su cuerpo. Eso, yo estoy a favor que tú decidas por tu cuerpo y yo decida por mi cuerpo. Y si alguien se quiere quitar un riñón, pues se le quitó el riñón y el pulmón. Eso yo no me meto en eso. Eso es allá ellos, cada cual. Pero eso que está ahí. Otro de sus comentarios fue que el PNP se había arrodillado ante la Junta de Control Fiscal. Ahora promete pedir al Congreso que la derogue por antidemocrática. Javier pertenece a la Iglesia Presbiteriana y nunca ha ocultado su pertenencia y relación con los sectores fundamentalistas. Hace gala del superávit del municipio y sus dotes de buen administrador, a pesar que el cerca del 52% de la población del municipio de San Sebastián se encuentran por debajo de la línea de pobreza, por lo menos en el 2022, y su tasa de desempleo es de las más altas de la isla. Las más afectadas, adivinen, son las mujeres. En primer lugar, las de 55 a 64 años, seguidas por las de 65 a 74. Y por último, o en tercer lugar, digamos, porque no es por último, las de 35 y 44. A pesar de ello, insiste en que el sexo no es una variable importante para Proyecto Dignidad a la hora de establecer políticas públicas para la erradicación de la violencia y tampoco considera la pobreza como uno de los factores, junto al sexo y género que la promueven. Mira, porque Normando, la protección de la vida humana siempre será una prioridad. Y eso yo lo tengo bien claro. Vayamos con nuestra senadora favorita. Joan Rodríguez Bebe, una mujer sin género, blanca, educada en uno de los colegios élites de Puerto Rico, abogada canónica según se define, y proveniente de una reconocida familia católica e independentista, senadora por acumulación y una de las fundadoras de ese partido, ha sido una tenaz opositora del derecho al aborto, pero también de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, aunque ahora la plataforma de gobierno de Proyecto Dignidad habla de flexibilizar los horarios y considerar el teletrabajo para las mujeres trabajadoras. Consistentemente, Rodríguez Bebe se ha opuesto a medidas de este tipo, incluyendo el aumento del salario mínimo y a que se eduquen a estudiantes de escuela superior, como te dije hace un momento, sobre el derecho constitucional a sindicalizarse y el derecho a la huelga. También ha logrado, por vía reglamentaria, que el Departamento de Salud restrinja el derecho al aborto de las menores de edad e imponga requisitos de reportes mandatorios por parte de las clínicas de aborto que no se le imponen a facilidades médicos hospitalarias donde las jóvenes de la misma edad llevan a término un embarazo. Hoy es una de las candidatas endosadas por Democracia es Prosperidad, un super PAC millonario del sector empresarial más poderoso de la isla que aboga por la desregulación del mercado y la derogación de las protecciones laborales. No olvidemos a Lizy Burgos, quien llamó la boca del mismo infierno a la Facultad de Ciencias Sociales del recinto de Río Piedras de la UPR en un programa de radio cristiana. Se ve claramente que estos jóvenes están siendo adoctrinados en la boca del mismo infierno, en la parte más infernal de la YUPI, que es sociales.
Ella es la principal promotora de la criminalización de las personas gestantes que buscan terminar embarazos, de las personas trans y queers, de los tratamientos de afirmación de género y de toda teoría de conspiración que anda suelta. Y no se me olvide proteger al deporte femenino. Eso también, ella lleva esa bandera. Es aliada de las escuelas privadas protestantes e incluso se alegó que permitió que utilizaran fondos públicos para fines privados relacionados a la graduación de un colegio cristiano perteneciente a una de sus empleadas. De la mano de la candidata a comisionada residente, que la debes haber escuchado en estos días si estuviste pendiente a los debates, Viviana Ramírez, que dice ser experta en gestión de fondos federales, Lizy Burgos es la avanzada del trumpismo y la reacción. A esta altura te debes haber dado cuenta que la plataforma y sus personas candidatas no son conservadoras. Más bien son reaccionarias. Quieren borrar los avances conseguidos en términos de derechos humanos, aumentar la vigilancia y la criminalización de las mujeres y personas queer, prohibir y restringir la expresión artística, como también criar a sus hijos, pero también a los tuyos. Y beneficiar a las grandes corporaciones y desarrolladores. Como dijo, creo que fue Ana Irma Rivera Lacén en uno de los debates, lo que proponen básicamente es volver un siglo atrás. Y bueno, hace un momento te decía que realmente pues estas propuestas a quienes afectan es a su base, y déjame decirte por qué. Principalmente porque utilizan la bandera de la mal llamada ideología de género, la sexualización de los menores, las terapias de conversión y terapias de afirmación de género, para generar simpatía en un sector religioso que casualmente es uno de los sectores más pobres de nuestro país. Mientras siguen entretenidos con eso de que vamos a prohibir la ideología de género y de que a mis hijos los crío yo y a los tuyos también, entran un montón de medidas que son medidas que atentan contra los derechos y las asistencias y apoyos para esas personas. Mientras pensamos que nos vamos a salvar en la otra vida, que de hecho no sabemos si existe, la de aquí se consume cada vez más, porque el capitalismo es así, busca generar ganancias y eventualmente cuando no haya que generar, pues buscará generarlas contigo. Y somos y son los primeros en esa lista. Así que estas propuestas, como te decía anteriormente, no son conservadoras, son propuestas reaccionarias y así hay que tratarlas. Les invito a que le den una ojeadita a ese programa de gobierno para que comprueben por ustedes mismos lo que les estoy contando y puedan hablar con la gente que tiene alrededor. Porque nunca sabemos, ¿verdad?, quiénes necesitan escuchar lo que proponen estos sectores, que aunque sabemos que no tienen chance de ganar la gobernación, sí sabemos que tanto Lizy Burgos como Joan Rodríguez Bebe es muy posible que entren en la legislatura. Y también sabemos que su voluntad de poder es bastante extensa. Es decir, de gobernar o de llegar a la gobernación, no dudes que gobernarían por orden ejecutiva. Mira lo que hizo Rodríguez Bebe, el proyecto 495 que buscaba restringir el derecho de las menores de edad para acceder a una terminación de embarazo. Pasó en el Senado, pero en la Cámara se colgó. Y como sucedió eso, Rodríguez Bebe, y así abiertamente lo dijo, recurrió al Poder Ejecutivo para que se mandara el reglamento que estipula las reglas a las que se deben ceñir las clínicas de aborto. Pero no hizo nada con los hospitales. No les dijo, miren, investiguen. Porque ¿saben qué? La mayor parte de esas niñas a quienes ella hoy les limita el derecho al aborto, pues terminan en un hospital pariendo. Y nunca sabemos qué pasó ahí. Así que nada, te exhorto nuevamente a leerlos. Estate pendiente a la próxima entrega, que venimos con otro partido político. Y bueno, hasta aquí esta primera entrega del tercer episodio de la segunda temporada de Rabiosa Medea. No olvides suscribirte, valorarlo en las plataformas de podcast que utilices.
darle las estrellitas, por favor, y compartirlo. Este proyecto es un proyecto, como te dije al principio, totalmente autogestionado y voluntario. Así que cada like, cada suscripción, cada share y cada estrellita cuenta. Gracias por compartirlo, gracias por escuchar, y no sería posible hacer esto si no estuvieses ahí del otro lado. Así que nos vemos en la próxima entrega. Rabiosa Medea es una idea original de Mariana Iriarte Mastronardo, conducido por Mariana Iriarte Mastronardo. Producción, Dante Vélez y Mariana Iriarte Mastronardo. Guión, edición y diseño de sonido, Mariana Iriarte Mastronardo. Nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Más Rabiosa Podcast y en TikTok como Más Rabiosa Podcast. Si quieres contactarnos, nos puedes contactar al correo electrónico marianiriarte, todo junto, @gmail.com.